Hola, buenas tardes a todos. Doctor Chacón, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Perfectamente. Bueno, qué dicha que hoy vamos a tener otra actividad académica. El día de hoy el doctor Chacón nos va a hablar para este módulo de grandes síndrome de medicina interna, uno de los trastornos que más vida se lleva todos los días, ¿verdad? Y se refiere a las patologías tromboembólicas, tanto a nivel de venas profundas como a nivel ya de la circulación pulmonar. Entonces, sin más preámbulo, ya el doctor Chacón no necesita presentación, queda a cargo entonces de esta plática. Voy a cerrar para cuestión de ancho de banda. Yo también voy a cerrar el video. Y vamos a hacer por aquí. Muy bien. Creo que ya tengo control de la presentación. Listo. Bueno, muchas gracias a los presentes. Nuevamente, buenas tardes por estar aquí y involucrarse, ya sea de manera activa en el curso o como escuchas. Varios amigos me han reportado su sintonía, entonces eso también se los agradezco sobremanera. Vamos a hablar de enfermedad tromboembólica venosa. Un momento, perdón. Ya, tenía los oídos tapados. Vamos a hablar de enfermedad tromboembólica venosa. Y para empezar, en orden de gravedad y frecuencia, vamos a hablar de trombosis venosa profunda. Hay que decir que la primera descripción de una trombosis venosa profunda data del año 1271. En ese texto, que se llama Los Milagros de San Luis, habla la historia de Raúl, un zapatero de 20 años de edad que sufrió dolor unilateral e hinchazón en la pantorrilla derecha que se extendió hasta el muslo. Cuenta la historia que posterior a ese episodio, a Raúl se le hizo una úlcera en la pierna y fue a visitar a su médico de cabecera, el cual le indicó que fuera a orarle a San Luis, a su tumba, para que se le curara la pierna, porque realmente él ya no le podía ofrecer nada más que una amputación. Entonces, Raúl iba a rezarle todos los días a San Luis y aparentemente tuvo la genial idea de agarrar arena debajo de la lápida de San Luis y se la pasó por la úlcera. Y aparentemente eso le curó la pierna. Y 9 años después canonizaron a el rey Luis, que es pues San Luis. Entonces, esa se puede decir que es la descripción más congruente con un episodio de trombosis venosa profunda y una posterior úlcera venosa que se da escrito. De enfermedad tromboembólica se ha dicho mucho. Hay inclusive teorías que dicen que Jesucristo, si es que existió, se murió de un tromboembolismo pulmonar. Y pues realmente la historia de la coagulación, del sangrado y de la trombosis es muy amplia. Entonces realmente me parece que es como para, casi que para, algunos han escuchado la historia de la warfarina, otros han escuchado el origen de la heparina y de la protamina. Entonces, pues si nos vamos por ahí, se nos va la clase completa hablando de historia. Pero hay algunas cosas que sí tengo que mencionar. Bueno, la tríada Virchow, que la pongo entre comillas y probablemente todos la hemos recitado y descrito sus variables, que es estado hipercoagulable, lesión en la pared vascular y estasis circulatoria. Pero hay que decir que Virchow como tal nunca describió esa triada como factores predisponentes para trombosis. A lo largo de sus textos, él alude a todos estos elementos, pero la lesión de la pared vascular él la describe como una secuela de la trombosis, no una lesión propiamente dicha. Entonces la triada Virchow aparece en los textos como hasta 1950, 100 años después de la última publicación de Virchow. Y la triada como tal se describe con ese término hasta la década de los 80. Entonces, otra curiosidad, que la famosa tríada Virchow, realmente Virchow como tal nunca la publicó así, sino que es como tal vez una especie de homenaje póstumo
a sus trabajos, pero es relativamente reciente el concepto. La trombosis venosa profunda es bastante frecuente y sobre todo frecuente en las personas mayores de 45 años. Y sus complicaciones van desde la recurrencia, el síndrome postrombótico con compromiso funcional de la extremidad y en casos graves, tromboembolia pulmonar y sus respectivas complicaciones. Hay que decir, ¿verdad?, que pues cada uno de estos componentes contribuye parcial o totalmente al riesgo de que se desarrolle enfermedad tromboembólica. Algunos son factores de riesgo más, con mayor riesgo relativo de generar trombosis venosa profunda que otros. Nosotros tenemos particular precaución en lo que es la estasis, principalmente en el hospital, en el encamamiento, ¿verdad? La gran mayoría de los pacientes que se hospitalizan deben recibir alguna modalidad de tromboprofilaxis para prevenir la aparición de trombosis asociada pues a la estancia en el hospital. Pero muchas patologías, muchas condiciones médicas, algunos tratamientos, algunas condiciones funcionales, como por ejemplo una enfermedad neuromuscular, como un Guillain-Barré o una lesión medular, que predisponen a que la persona esté prácticamente inmóvil y con pérdida completa de la bomba muscular. Entonces, realmente el estudio de los fenómenos trombóticos es bastante complejo. Y cuando uno escucha, no se me olvida, por ejemplo, el doctor Max Méndez, un hematólogo del Calderón Guardia, que ahora pues trabaja en el extranjero, él siempre era muy entusiasta de la complejidad de determinar si un evento trombótico es provocado o es primario, dado que existen más de 200 mutaciones que generan trombosis, trombofilia, y nosotros no podemos estudiar más de 10 en Costa Rica, por ejemplo. Entonces, muchas veces, sin embargo, pues, por ejemplo, en el área de la medicina interna, una condición que usualmente vemos y que inclusive llega a cuidados intensivos es el síndrome antifosfolípico. Puedo mencionar una condición que, pues, usualmente se asocia con eventos de esta índole. Otra situación, ¿verdad?, que tiene que tener su propia diapositiva es el cáncer. Nosotros conocemos el síndrome de Trousseau como la hipercoagulabilidad asociada al cáncer. Sin embargo, la descripción de ese fenómeno la hizo ese hombre Boileau en 1823. Hay que decir que Trousseau se murió de un TEP por cáncer en 1867. Entonces, probablemente el síndrome de Trousseau se lo atribuyen tanto por su publicación como por su fallecimiento, pero realmente la descripción de la trombofilia asociada a cáncer la hizo Boileau en 1823. Lastimosamente, el 20 a 30% de las personas que tienen su primer evento trombótico va a ser secundario al cáncer y en general aumenta el riesgo de trombosis. Y son números bastante preocupantes. Vean que 4.6% de pacientes con cáncer y en aumento. Hay que decir que tanto la trombosis venosa profunda como la tromboembolia pulmonar han aumentado el diagnóstico, sobre todo por la disponibilidad de tantos diversos métodos de imágenes nuevos que permiten diagnosticar trombosis en sitios donde antes era pues prácticamente imposible por las limitaciones de la época. Entonces, definitivamente el diagnóstico de trombosis y enfermedad tromboembólica va a un aumento a medida que mejora pues la tecnología y la pesquisa por parte de los profesionales de la salud. Característicamente, vamos siempre a asociar el edema unilateral de una extremidad o el dolor, ¿verdad?, en la pantorrilla, que es el signo de Hoffman, y vieras que hay que tener mucho cuidado con el examen físico en trombosis, porque es malísimo. Realmente la sensibilidad y la especificidad de todo, del edema unilateral, de la dilatación de venas superficiales o lo que llaman el signo de la cuerda o la palpación de la cuerda, el eritema que a veces termina con antibióticos porque la gente le cuesta profundizar un poco en diferenciar un linfedema de una trombosis de una celulitis y a veces
básicamente tiende a confiar mucho en su criterio, y vemos que los signos pues, del examen físico, inclusive el Homan, tienen sensibilidades y especificidades y reproducibilidad interoperador terribles. Entonces, pues a diferencia del CHOC, donde yo fui sumamente enfático en no perder las destrezas del examen físico, en trombosis venosa profunda les vengo a traer pues una herramienta mejor que el examen físico y que el criterio, que es la ultrasonografía. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Que el algoritmo usual es que si uno considera que la persona puede tener trombosis digamos, que clínicamente se presenta de esta manera con algunos de estos signos, sin embargo, cuesta todavía decir de primera entrada si eso es o no un episodio de trombosis. Entonces, corresponde utilizar una regla de probabilidad, como el Wells, por ejemplo. Y dependiendo de la probabilidad, nos vamos a ir a pedir un dímero, si está disponible, o a una ultrasonografía de manera temprana. En la actualidad, yo quiero serles muy enfático. Si ustedes tienen disponibilidad de un ultrasonido en el lugar donde vayan a trabajar o donde estén trabajando, casi que se pueden evitar el dímero D y pedirlo prácticamente para confirmar lo obvio, porque el ultrasonido para detección de trombosis venosa profunda en el servicio de emergencias tienen una amplia evidencia de detectar trombos de alto riesgo embolígeno. Vean, por ejemplo, aquí se puede ver una arteria que pulsa y a la hora de hacer compresión con el transductor ultrasonográfico vemos un vaso de forma irregular que no colapsa. Eso es el diagnóstico de una trombosis venosa a nivel de esta vena. Y si ustedes logran distinguir eso que yo les estoy diciendo ahorita, prácticamente ya tienen el 60% del diagnóstico hecho con ultrasonido, porque la vena siempre debe desaparecer del plano ultrasonográfico a la hora de hacer la compresión. Por supuesto que hay algunos falsos positivos, pero es muy raro. Entonces, y estos números que ven aquí, sobre todo el alto valor predictivo negativo del ultrasonido en el punto de atención, son comparados con ultrasonido dúplex de radiólogo. No hay que dejar de tener claro que en la ultrasonografía el gold estándar es el criterio del especialista. Sin embargo, cosas como estas, que son un poco triviales, se pueden diagnosticar al lado del paciente. ¿Qué ventajas tienen? Se realizan de 3 a 5 minutos, se obtiene el resultado prácticamente inmediatamente, y además de que ya se ha validado que con un entrenamiento adecuado su sensibilidad es comparable al ultrasonido dúplex, que puede tardar de 30 a 45 minutos y lo debe realizar pues un radiólogo. Vean que si solo se hace compresión de 2 puntos a nivel de vena femoral en todo su trayecto y a nivel popliteo, prácticamente solo no vamos a diagnosticar el 6% de las trombosis venosas profundas que llegan al servicio de emergencias. Entonces, ni siquiera, aunque realmente no toma mucho tiempo, pero ni siquiera tienen que explorar todo el trayecto venoso del miembro inferior para descartar trombosis venosa profunda. Con ultrasonografía, con una sonda lineal de alta resolución, se puede perfectamente valorar en estos dos sitios y van a tener una muy buena orientación al respecto de qué está sucediendo en el trayecto venoso. Por supuesto que si además saben de ultrasonografía en el punto de atención de tejidos blandos, pues si la persona tiene una celulitis, una fascitis, un absceso, de una vez tal vez pueden llegar al diagnóstico y descartar la trombosis. O no vaya a ser que, como nos ha pasado, que tenga una trombosis séptica y efectivamente tiene infección y además tiene trombosis, sobre todo por mordedura de serpiente, que es bastante frecuente el hallazgo de trombosis asociado a la mordedura de extremidad inferior. Y vean, esta publicación es impresionante porque a los médicos del servicio de emergencias lo que se le dio fue un entrenamiento de 10 minutos en trombosis venosa profunda con ultrasonografía, y la compresión ultrasonográfica en los 2 puntos, femoral y popliteo, tuvo una sensibilidad y una especificidad de casi 100% en ambos, comparado con el radiólogo que validó el estudio. Entonces, de verdad que hay que dejar de tenerle miedo al ultrasonido. El que estudia no tiene que temerle, y cosas así que realmente a veces
A mí no se me olvida la dificultad a veces de conseguir un estudio, de la disponibilidad de un vascular, la disponibilidad inclusive del dímero. Pues con ultrasonografía en el punto de atención podemos sortear esa adversidad y resolver prácticamente al lado del paciente el diagnóstico y egresarlo con un tratamiento. Hay que ver que la arteria tiene secciones transversales perfectamente redondeadas. Las venas pueden tener cualquier tipo de forma, redonda, ovalada, triangular, o inclusive estar colapsadas si el paciente está depletado volumen, si está en una posición en la que la vena no esté naturalmente ingurgitada, como Trendelenburg. Es muy raro que sea perfectamente redonda. Y vean cómo al comprimir desaparece por completo la vena del plan, mientras que la arteria nunca deja de tener pulsatilidad. La presión que se hace es para colapsar la vena, jamás va a ser suficiente como para colapsar el vaso arterial, entonces siempre vamos a ver la pulsatilidad. Entonces vean, si ya distinguen esta imagen aquí en este video, ya llevan como un 75% del diagnóstico hecho. Por supuesto que hay maniobras avanzadas para descartar trombosis venosa profunda con ultrasonografía. El uso de Doppler color, que no es requisito, sin embargo, a veces se complementa con maniobras como la compresión de la pantorrilla para ver el flujo acelerado en la vena que estamos insonando, o por supuesto que si de buenas a primeras encontramos material embolígeno dentro del vaso que estamos explorando, como aquí, que todos creo que distinguen cómo la vena termina en un coágulo extenso. Aquí hay otro coágulo que es en las tributarias de la vena femoral común. Y aquí vean cómo es una poplitea en eje longitudinal que se ve contenido trombótico en su interior. Entonces, prácticamente ya con esto que hemos hablado, podemos entrarle al tema digamos, más llamativo del día de hoy, que es el tromboembolismo pulmonar. Esta publicación es impresionante, es un modelo de trombosis en el que se genera trombosis mediante la utilización de luz y se hace microscopía de manera simultánea para poder documentar en tiempo real la formación del trombo, como en este GIF de arriba, o el mero momento de una embolia, con la demostración subsecuente del material que embolizó en los vasos pulmonares del roedor. Entonces, pues con esta imagen vamos a brincar a la que es diametralmente opuesta en el tiempo, que es este dibujo, que es un grabado del doctor Virchow, o Virchow, dirían por ahí, los que saben, y en el año 1863, que es la descripción de la tromboembolia pulmonar secundaria a una trombosis venosa profunda. De hecho, no era como que no estudiaba trombosis, por supuesto que es uno de los más estudiosos del campo y sus publicaciones fueron el precedente de muchas de las cosas que sabemos ahora de embolia pulmonar. Él era patólogo y él realizaba autopsias en la búsqueda de estos precisamente trombos, y esta es un grabado de su puño. Entonces, para recordar algunos conceptos antes de entrar a embolia pulmonar, recuerden, ¿verdad? Pues la arteria pulmonar es una eferencia desoxigenada que va a pulmón, pasa por los capilares y pues las venas pulmonares llevan la sangre oxigenada de vuelta. Además, recuerden que tenemos circulación bronquial colateral, que en el caso de los infartos pulmonares podría ser la causa de una hemoptisis de bajo grado. Y pues además hay que recordar que la circulación pulmonar se va dividiendo, y esta terminología suele ser utilizada en los reportes de radiología cuando se solicita tomografía, angiotomografía pulmonar para descartar tromboembolia pulmonar, que es pues lobares, segmentarias, subsegmentarias y intralobulares, que suelen, pues usualmente la resolución permite hacer un diagnóstico muy certero hasta nivel subsegmentario. Pero es lógico pensar que en la proximidad que se obstruya la circulación, así serán las repercusiones clínicas y hemodinámicas del paciente que presenta la embolia pulmonar. Entonces,
porque esto es importante irlo teniendo en mente, porque el sistema pulmonar hay que recordar que es un sistema de muy baja presión. El ventrículo derecho se llena prácticamente por inercia y asistido por la bomba torácica y trabaja contra un sistema de muy baja presión, que es la circulación pulmonar, asistido por la expansión pulmonar y además de muy baja presión. Vean que la presión capilar pulmonar en promedio es de 7 milímetros de mercurio y las presiones del atrio izquierdo deberían ser prácticamente, la PDC normal debería ser 0, según Maric. Entonces, recordar esto. También es importante recordar que la distribución del flujo sanguíneo está regulada por el oxígeno. Cuando cae, cuando hay ventilación asimétrica de los alvéolos poco ventilados presentan el fenómeno de vasoconstricción para redirigir el flujo a los alvéolos que están mejor ventilados. Ese concepto se llama vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y es importante combinar estos dos elementos porque si ustedes ven esta gráfica, la generación de poscarga para el ventrículo izquierdo tiene alguna repercusión en lo que corresponde a su volumen minuto, su volumen latido, perdón. Pero el ventrículo derecho es un ventrículo que no trabaja bien cuando se somete a presión aumentada. Entonces vean que un cambio discreto de poscarga sobre el ventrículo derecho tiene una importante repercusión en su volumen sistólico. Y eso es parte de los componentes fisiopatológicos de la embolia pulmonar y de otros fenómenos como la sobreextensión pulmonar y la subsecuente repercusión en el ventrículo derecho. Pero eso es tema de distrés respiratorio. El otro concepto que hay que recordar es el de interdependencia ventricular. El ventrículo derecho en sí mismo depende hasta un 40% del ventrículo izquierdo para su adecuada contracción. Entonces, de hecho, el septum interventricular es capaz de mantener la estabilidad circulatoria siempre y cuando no haya dilatación del ventrículo derecho. Pero si el ventrículo derecho está completamente aquinético y el septum todavía trabaja, la circulación se logra mantener. Entonces el ventrículo derecho es muy importante, pero no hay que perder de vista que depende y que hay un importante trabajo conjunto con el septum, y esto también nos permite, cuando documentamos de movimiento paradójico del septum o fenómenos ecocardiográficos, que ya más adelante vamos a mencionar, vemos el septum en una dirección completamente opuesta y por supuesto que vamos a entender que esto no solo va a comprometer el vaciamiento del ventrículo derecho, sino que también va a comprometer el funcionamiento del ventrículo izquierdo. Y si entendemos eso, entonces vamos a entender la cascada, digamos, del colapso cardiovascular de los TEPS de muy alta gravedad. Obviamente, ¿verdad? Tenemos que recordar, de esto lo voy a mencionar muy rápido, pero el concepto de insuficiencia respiratoria, que es un estado en el que hay hipoxemia y puede o no haber necesariamente hipercapnia. Los mecanismos de hipoxemia, dependiendo de donde ustedes los revisen, son 4 o 5. A mí particularmente me parece que son 4 porque la disminución de FiO2 es parte de la limitación de la difusión por la ecuación de Fick. Pero es entendible que la gente lo separe de la limitación de la difusión porque la caída de la FiO2 no tiene aumento del gradiente alveolar arterial. Entonces, digamos que se pueden distinguir en gases arteriales. La hipoventilación es el que tradicionalmente cursa con aumento de CO2, el cortocircuito o shunt y el desequilibrio de la relación ventilación-perfusión. Es importante recordar estos conceptos porque si no, no vamos a poder entender la complejidad de la fisiopatología del TEP. Entonces hay que recordar que cuando tenemos, aquí en el centro vemos un alvéolo adecuadamente perfundido y bien ventilado. Cuando tenemos perfusión sin ventilación, tenemos cortocircuito. Cuando tenemos ventilación sin perfusión, tenemos espacio muerto. O sea, este tracto respiratorio, aunque esté
patente no participa del intercambio gaseoso, entonces aumenta el volumen de espacio muerto. Aquí tenemos alvéolos que su unidad vascular está participando, pero que no se están ventilando, entonces no va a haber intercambio gaseoso y estos van a contribuir a que haya hipoxemia. La ventilación de espacio muerto tradicionalmente no se considera un mecanismo de hipoxemia, aunque hay publicaciones que dicen que cuando el espacio muerto es muy alto, más del 50%, sí puede llegar a producir hipoxemia como tal, pero tradicionalmente el espacio muerto no se considera un mecanismo de hipoxemia. En lo que corresponde al trastorno ventilación-perfusión, podemos tener alvéolos mal ventilados, bien perfundidos, y esto nos va a bajar la relación ventilación-perfusión, y podemos tener alvéolos muy bien ventilados y pobremente perfundidos, y eso nos va a desviar el índice de ventilación-perfusión hacia arriba. Mientras que el cortocircuito ocurre cuando del todo no hay patencia de la vía respiratoria y la sangre pasa tal como va, desoxigenada, y pues contribuye a la hipoxemia del paciente. Entonces, pues ahí hay una tabla para que después puedan revisar con detenimiento el resto, pero creo que ya pues mencioné lo que es necesario. El fenómeno de vasoconstricción pulmonar hipóxica es importante porque primero redistribuye la sangre hacia los alvéolos que están bien ventilados, pero si se presenta de manera magnificada, como por ejemplo en las condiciones en las que hay acidosis respiratoria concomitante, el fenómeno de vasoconstricción pulmonar hipóxica puede aumentar la resistencia vascular pulmonar y aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Entonces, hay que tener en mente que puede ser necesario utilizar medicamentos inhalados para disminuir un poco el efecto, digamos, negativo que podría llegar a tener la vasoconstricción pulmonar hipóxica sobre el ventrículo derecho, como es el óxido nítrico o las prostaglandinas inhaladas. Y además, ¿verdad? Tenemos que tener claro que desde los elementos inflamatorios que se liberan a nivel local por la isquemia hasta elementos sistémicos van a contribuir a la regulación del tono vascular pulmonar. Entonces, que nos van a permitir, pues, utilizarlos a veces de diana terapéutica, como por ejemplo el óxido nítrico o las prostaciclinas, y a veces, pues, y el concepto de la vasoconstricción pulmonar hipóxica nos ayuda a entender cómo, pues, en condiciones de caída importante de la oxigenación puede haber un empeoramiento también a nivel pulmonar y a nivel de ventrículo derecho. Entonces, ¿qué es embolia pulmonar? Pues un émbolo es una masa sólida, líquida o gaseosa que se libera dentro de un vaso y llega a un lugar distinto de donde se originó. Y embolia es la oclusión parcial o total de un vaso por un émbolo. Aquí, para los que le dan pelota a la Real Academia Española, sin embargo yo lo menciono más como dato curioso, el término embolismo es mal utilizado del anglicismo, ¿verdad?, correspondiente, porque embolismo en español quiere decir cuando se tienen que ajustar años lunares con años solares, o cuando se utiliza chisme o se enredan las cosas. Entonces un embolismo es como cuando uno, pues, no se sabe el paciente y tiene que pasar visita y hace un enredo y nadie entiende. Entonces, pero como tal, el evento clínico debería ser conocido como embolia, no como embolismo, aunque tanta gente dice tromboembolismo pulmonar y tantas publicaciones en español utilizan el término tromboembolismo pulmonar, que a mí la verdad ya me da lo mismo. Entonces, pero ahí les dejo el dato para que sepan. ¿Qué puede ser un émbolo? Aire, líquido amniótico, grasa, cuerpo extraño o dispositivos, aceites, parásitos, pus, trombosis, que es de a lo que nos vamos a concentrar, y hasta puede haber embolia tumoral, que es pues bastante difícil de diagnosticar, pero algunos tumores pueden generar obstrucción vascular aguda por desprendimiento de la masa tumoral propiamente dicha dentro del vaso. Pero nos vamos a concentrar en el evento trombótico.
propiamente. Sin embargo, por supuesto que la fractura, el síndrome de embolia grasa es digno de una presentación, la embolia de líquido amniótico, el embolismo aéreo, la trombosis séptica, son pues todos, cada uno en sí mismo es un tema, pero hoy vamos a hablar solamente de tromboembolia pulmonar. Ahí les pongo el ejemplo de la embolia grasa, ¿verdad? Un hallazgo típico de liposucciones en cambio extremo y fracturas de huesos largos. Entonces, mucho ojo, ¿verdad? Con el deterioro de la oxigenación en un paciente que tiene un posterior a uno de estos eventos clínicos, que además, pues si tiene trombocitopenia, petequias y eosinofilia y alteración del sensorio, pues casi que hacen el diagnóstico completo. Entonces, ahora nos vamos a concentrar en embolia pulmonar, que bueno, pues una válvula llena de material trombótico, de repente hay un desprendimiento del mismo y ese trombo puede ser suficientemente grande como para generar en sí mismo una oclusión aguda de la circulación pulmonar, o pues el trombo genera trombo, puede ser el punto desencadenante para que haya una subsecuente trombosis y organización del trombo a nivel de la vasculatura pulmonar. Por supuesto, bueno, aquí es importante, ¿verdad? Aquí se ven unas imágenes típicas de cómo se ven los defectos de llenado en los que se aprecia una disminución del paso del medio contraste por la circulación pulmonar. Vean que estos grises, estos tonos oscuros, no deberían estar, debería ser un chorro de medio contraste bien definido. Y aquí también vemos otras zonas, ¿verdad? Donde se ven cómo se ve opacificación parcial del lumen o una obstrucción completa del mismo, por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, pues sí es conveniente, ¿verdad? Siempre recurrir al radiólogo, porque a veces la gente quiere diagnosticar TEP, el paciente les calza y se ponen a ver el TAC y pues de repente uno se encuentra pacientes anticoagulados que nadie nunca ha visto el reporte del radiólogo y eso puede ser peligroso. Entonces, si no tienen una alta experiencia en la interpretación de imágenes pulmonares, pues yo les recomendaría siempre que interconsulten a un neumólogo o a un radiólogo para pues, hacer un diagnóstico más certero. Vean, por ejemplo, aquí cómo se ve un defecto de llenado bilateral y pues, aunque no es de esta misma imagen, pues me encontré una disección de la arteria pulmonar con importante trombosis bilateral. Entonces, vean cómo puede ser bastante significativa la obstrucción, lo que se llama la carga embólica, y esto va a tener repercusiones de todo tipo, inflamatorias, mecánicas, a nivel de la oxigenación, y vean cómo, ¿verdad? El diagnóstico, la incidencia de enfermedad tromboembólica va en aumento, pero probablemente debido pues a la dilución, ¿verdad?, de los casos graves, ante tantísimo diagnóstico, vemos cómo de manera concomitante está disminuyendo la mortalidad de la tromboembolia. Por supuesto que ahora tenemos más anticoagulantes de todo tipo, intravenosos, parenterales y nuevos anticoagulantes orales. Tenemos mejores dispositivos diagnósticos, tenemos más disponibilidad de ultrasonografía. Es comprensible que haya más diagnóstico. Pero sin embargo, pues por supuesto que una gran mayoría de estos casos van a ser trombosis de bajo grado y eso va a diluir la mortalidad. Pero no quiere decir que la enfermedad tromboembólica venosa y que la embolia pulmonar sea una entidad de baja mortalidad, sino que la gran mayoría de pacientes van a tener un TEP con estabilidad hemodinámica y un ventrículo derecho normal. A medida que avanza elementos como el tamaño y la velocidad de instauración de la trombosis, va a ocurrir síncope y puede llegar a desarrollarse el shock circulatorio secundario a la tromboembolia pulmonar, inclusive presentándose como muerte súbita o paro cardiorrespiratorio. Y vean cómo la mortalidad se dispara, ¿verdad? Si el TEP se presenta como paro cardíaco, como muerte súbita, tiene una mortalidad superior al 70%. Entonces, y vean que es
Muy importante que el paciente que aunque no tenga shock circulatorio, se le logra documentar disfunción del ventrículo derecho, tiene una mortalidad muchísimo mayor. Entonces, estos pacientes no se nos pueden ir como pacientes de bajo grado. Un paciente con una embolia pulmonar debe tener estudios de disfunción de ventrículo derecho, ya sea por imágenes o biomarcadores, o ambas preferiblemente. Porque el mero dato de tener disfunción de ventrículo derecho sin shock circulatorio ya nos da una mortalidad significativamente superior. Por supuesto que en la medida en la que ya tengamos shock circulatorio, shock cardiogénico y paro, la mortalidad va a ir en aumento. Factores de riesgo, ya mencionamos la tríada Virchow, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay algunos que son más importantes que otros, inclusive un odds ratio de más de 10, como por ejemplo en fractura de miembro inferior, tenemos cualquier cantidad de TEP secundarios a fracturas de plato tibial, a fracturas de miembro inferior por motocicleta, tenemos en secundario a cirugía ortopédica de todo tipo, hay que tener mucho cuidado con la tromboprofilaxis del paciente ortopédico, no se puede menospreciar porque las secuelas de una trombosis, de un TEP, van muchísimo más allá y van a dificultar todo, la rehabilitación, el desenlace final del paciente, su sobrevida. El politrauma, los pacientes con insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica, por supuesto, ¿verdad? Lechos endoteliales inflamados, tromboembolia venosa previa, lesión de médula espinal. Y yo diría que aquí entre este limbo ya hay que ir metiendo COVID, lastimosamente, ya probablemente en todas las publicaciones a partir de ahora va a venir como factor de riesgo, uno más en la lista del Harrison, para factores de riesgo para cualquier cantidad de cosas. Y pues no voy a enumerar todos los factores de riesgo, pero ahí están, ¿verdad? Algunos son bastante comprensibles, el uso de suplementación hormonal, anticonceptivos, quimioterapia, las invasiones vasculares, el embarazo, la trombosis del embarazo tiene su propio capítulo en las guías de embolia pulmonar. Entonces, si uno desglosa la triada de hipercoagulabilidad de Virchow, pues muchas de las situaciones las puede deducir por lógica, pero algunas patologías generan trombofilia. ¿Cuáles son las variables de impacto del TEP? ¿Qué tanto se obstruye el flujo sanguíneo pulmonar? ¿Qué tan grande es el vaso que se tapó? ¿Y qué naturaleza tiene el émbolo? Porque una embolia de líquido amniótico es significativamente más grave que una embolia pulmonar normal, por ponerles un ejemplo. Entonces, eso también influye. Y la instauración va a ser diferente si va a tener infarto pulmonar, porque ahí podemos tener hemoptisis, podemos tener compromiso de factor surfactante, podemos tener empeoramiento del trastorno de ventilación-perfusión. Si no tiene infarto pulmonar, que el segmento se logra mantener por circulación colateral bronquial y ramas accesorias, oclusión masiva, o embolia pulmonar múltiple, bilateral o subsegmentario bilateral, o pues todo dependiendo de cómo se instaura, va a ser muy, muy diferente el TEP. En casi todas las publicaciones de TEP, todo el mundo menciona que el TEP es una patología muy compleja que tiende a enseñar siempre lecciones al respecto de la medicina, porque los pacientes se tienden a comportar muy diferente entre sí, y además la complejidad del diagnóstico y tratar de dilucidar si el TEP es un hallazgo incidental o si es el evento primario que le está generando la enfermedad al paciente también es complicado. Entonces, ahora más adelante les voy a mencionar cuál es el plan con esa complejidad del TEP. Por supuesto que hay pacientes que tienen enfermedad tromboembólica a repetición que ni siquiera se dan cuenta que están haciendo TEP, y cuando se encuentra es un paciente disnéico con clínica de hipertensión pulmonar. Entonces, mientras que el émbolo masivo usualmente se asocia con shock, colapso cardiovascular y suele ser fatal. Pero aquí tengo que hacer una salvedad. El término masivo de antes no es el mismo término masivo de ahora. Cuando Miller
describió la embolia pulmonar masiva, utilizó un índice que actualmente se conoce como el índice de Miller, aunque ahora se usa el índice de Miller modificado. Pero Miller, en el año 71, nos dio dos cosas. Nos dio la primera descripción de la complejidad, digamos, del análisis de la embolia pulmonar en cuantificando el compromiso vascular pulmonar. Y además Miller nos dio la demostración de que la trombolisis con estreptoquinasa disminuía significativamente el índice de Miller, o sea, la cantidad de trombos presentes a nivel de la circulación pulmonar. Entonces, por supuesto que cuando antes se hablaba de embolia masiva, se hablaba de los elevados scores de el índice de Miller, que obviamente se asociaban con severidad clínica. Lo que pasa es que no todos los embolias pulmonares grandes cursan con colapso hemodinámico. Hemos tenido múltiples pacientes con TEP bilateral que en ningún momento hacen compromiso hemodinámico, y podemos tener pacientes con un gran TEP unilateral que se presenta como colapso cardiovascular y TEP crítico. Entonces, es prudente, digamos, que utilizar la nomenclatura que sugieren las guías nuevas, que es de alto riesgo o de no alto riesgo, y en el caso de que se utilice masivo, usualmente se utiliza como sinónimo de TEP con inestabilidad hemodinámica. Y submasivo para el TEP que no tiene inestabilidad hemodinámica, pero que presenta compromiso del ventrículo derecho. Entonces, digamos que esa es la nomenclatura actual. Sin embargo, ustedes se encontrarán que todavía en algunos lados se utiliza la terminología de Miller para describir el angiotaque. Entonces, puede ser que el radiólogo ponga TEP masivo y el paciente no esté inestable. Entonces, mucho ojo, ¿verdad? Con eso se puede prestar a la confusión. ¿Qué efectos fisiopatológicos tiene la embolia pulmonar? Tiene hemodinámicos, ya dijimos que puede aumentar la resistencia vascular pulmonar por obstrucción propiamente dicha, por vasoconstricción secundaria al infarto, a la liberación masiva de serotonina y a la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que nos va a generar también trastorno de ventilación-perfusión, disminución de la isquemia cardíaca secundaria hipoxemia. Puede llegar a haber cortocircuito derecha-izquierda si hay aumento significativo de las presiones a nivel de circulación derecha. Se puede repermeabilizar el foramen oval y haber paso directo de sangre por un cortocircuito formal de derecha-izquierda. Puede haber aumento del espacio muerto, puede haber disminución de la distensibilidad pulmonar por pérdida de factor surfactante, por hemorragia, puede haber broncoconstricción refleja por el infarto. Entonces, mucho ojo, ¿verdad? Que ya por lo menos yo tengo en mi conocimiento 2 pacientes que se llegaron a nebulizar y lo que tenían era un TEP hasta que los encontraron en muerte súbita en el área respectiva de asmáticos. Entonces, no todo lo que civila es asma, ¿verdad? Y mucho ojo porque sí se puede presentar un TEP con sibilancias. Y, por supuesto que va a haber desacople ventilatorio con taquipnea por dolor. El TEP duele también, puede generar dolor torácico. Si tenemos una alteración exclusivamente de la perfusión con patencia de la ventilación, eso es lo que nos va a generar pues el trastorno de ventilación-perfusión típico del TEP. Pero ojo, qué interesante. Los vasos que generan hipoxemia no son los vasos que están afectados directamente por la trombosis, porque uno pensaría que la isquemia y la hipoxemia es producto de los vasos que no se están irrigando, producto del coágulo. Pero sucede que más bien posterior a la instauración de la trombosis, los vasos que sí están abiertos van a presentar más bien hiperflujo y van a disminuir el índice de ventilación-perfusión, es decir, van a tener un flujo muy aumentado para la ventilación que están recibiendo. Entonces, paradójicamente, lo que produce la hipoxemia en el TEP es más un trastorno de ventilación-perfusión de aumento de flujo compensatorio en los vasos permeables, que son todos los que tienen los puntitos verdes,
y los que están en rojo, que son los vasos directamente afectados por el trombo, más bien tienen altos índices de ventilación-perfusión. Entonces estos vasos no contribuyen a la hipoxemia. Y aquí lo vemos. A medida que disminuye el índice de ventilación-perfusión, que en este caso está disminuyendo porque hay un aumento en el denominador, que es el flujo, puede ser que llegue a ocurrir un cortocircuito legítimo con hipoxemia importante, mientras que el aumento en el índice de ventilación-perfusión contribuye poco a la hipoxemia porque se comporta más como una zona de espacio muerto. Entonces, muy interesante realmente que el fenómeno de hipoxemia sea por más bien aumento de flujo compensatorio y no por disminución del mismo. Pero la gran mayoría de los pacientes con embolia pulmonar no se mueren de hipoxemia, se mueren de falla de ventrículo derecho. Por supuesto que hay muchas otras causas de falla ventricular derecha en cuidados intensivos, pero en este caso, y también algunas, ¿verdad? No todo ventrículo derecho dilatado es TEP, hay que pensar en otras causas, ¿verdad? De falla ventricular derecha. Y fisiopatológicamente el aumento en la poscarga del ventrículo derecho junto con la disminución de los índices de ventilación-perfusión nos va a generar aumento del estrés de pared del ventrículo derecho. Esto va a generar estimulación neurohumoral, nos va a explicar, por ejemplo, el aumento en el ProBNP de los pacientes, el aumento en la tensión superficial de los ventrículos siempre se traduce en aumento de la demanda de oxígeno, tanto en el izquierdo como en el derecho, en este caso el derecho. Vamos a tener compromiso mecánico por el fenómeno de interdependencia ventricular, vamos a tener desplazamiento del septum hacia el lado contrario, con disminución no solo del llenado del ventrículo izquierdo, sino que con un disfuncionamiento importante del ventrículo derecho. Vamos a tener la caída en el volumen sistólico, va a comprometer directamente la coronaria derecha y va a generar mayor deterioro, y así como vimos en el shock cardiogénico, esto va a ser un círculo vicioso que lleva a arritmia. La gran mayoría de los pacientes de TEP se mueren de bradiasistolia o de shock circulatorio refractario. Entonces aquí vemos cómo el ventrículo derecho se agranda, se dilata, se aplana el septum y se sobredistiende el pericardio, que también es uno de los que compensa la interdependencia ventricular en diástole. Entonces, todos estos fenómenos mecánicos nos van a generar este fenómeno de D-shape o de forma en D, que cuando hacemos ultrasonografía cardíaca en eje corto, vamos a ver precisamente esta imagen, que es el aplanamiento del septum con un crecimiento importante de las cámaras derechas y una disminución del volumen intraventricular izquierdo. Entonces, esto que les está mencionando está resumido aquí, y esta imagen es de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que es de cómo se da la espiral descendente del TEP hasta llegar al shock obstructivo, que igual, ¿verdad? Si produce isquemia ventricular y produce falla de bomba dentro de su fisiopatología, a mí particularmente, yo no sé si shock obstructivo sea necesariamente el desenlace final del TEP. Contribuye bastante la obstrucción vascular, pero creo que es un poco más complejo. Sin embargo, ¿verdad? Pues ocupamos diagnosticarlo. Ya vimos lo realmente asombrosa que es la fisiopatología de la falla ventricular derecha, pero ahora vamos con, pues, cómo le entramos a este paciente. Entonces, si nosotros pensamos que es un paciente que tiene una embolia pulmonar, tenemos que revisar, por supuesto que todo, pero hay cosas que no se nos pueden olvidar. Tenemos que ver qué medicamentos toma el paciente, porque por supuesto que si la paciente toma aspirina y Plavix porque tienen varios stents, como que de repente tal vez trombolizarla, si tiene 88 años, a lo mejor eso va a terminar en una hemorragia intracraneal. Entonces, tenemos que historiar al paciente. ¿Cómo se ve el paciente? Ya hablamos de cómo se ve el paciente chocado. Tenemos que preguntar cuál era la situación basal del paciente, porque hay pacientes que ya de base tienen una condición funcional muy pobre. Entonces realmente cuesta mucho diagnosticar el TEP, porque, por ejemplo, son pacientes encamados que ya tienen 1, 2, 3, 4, 5 TEPs previos, entonces realmente uno ya le cuesta discernir. Pero si es un paciente que dice, no, yo ayer andaba corriendo en la sabana y ahora no puedo moverme porque me estoy ahogando, entonces pues por supuesto que
es importante conocer el estado basal del paciente. Y el tiempo de instauración de los síntomas también es importante. El evento agudo usualmente habla de un TEP de embolia, un émbolo blando, mientras que la instauración subaguda de 7 a 14 días usualmente habla de un trombo más organizado que tiende a ser más difícil de que resuelva con mera trombolisis. Hemograma para ver plaquetas, coagulación completa con todo el diferencial de SID, lactato, que es un importantísimo marcador pronóstico en tromboembolia pulmonar, se subutiliza, pero aquí sí soy pro lactato, troponina y pro-BNP, un electro, tomografía, angiografía, si se puede, eco siempre, y POCUS para evaluar trombosis venosa profunda en aras de determinar la carga embólica del paciente. La clínica, disnea, dolor pleurítico, dolor subesternal, un porcentaje muy bajo de pacientes va a tener hemoptisis y de manera llamativa la hemoptisis no contraindica la trombolisis. El síncope, una presentación bastante seria que se debe estudiar. Dolor unilateral de pierna y edema unilateral de extremidad. Entonces, en estos pacientes que se presenten con estos síntomas, con un cuadro sugestivo, con factores de riesgo, un combo, lastimosamente una combinación frecuente es pacientes obesos que utilizan algún tipo de suplementación hormonal o anticoncepción, pacientes de ortopedia que se fueron a la casa con un yeso y vuelven a los 5 días con disnea, palpitaciones. En fin, la clínica puede ser muy variada, lo que hay que tener es un alto índice de sospecha. ¿Qué vamos a hacerle a estos pacientes? Bueno, se les hace gases arteriales, la hipoxemia es un hallazgo típico, pero no es diagnóstica, o sea, el paciente con un TEP puede tener normoxemia. La radiografía tórax realmente es muy poco específica y muy poco sensible para cualquier cosa que tenga que ver con TEP, pero sirve para ver cosas que no son TEP. Entonces, de ahí, pues, si está disponible una radiografía portátil para ver que el paciente no tenga un neumotórax espontáneo, una gran atelectasia en caso de que la presentación sea de síntomas pulmonares, pues no se le niega a nadie. Y un electro, hay que hacerle un electro a los pacientes con TEP. Lo más frecuente va a ser taquicardia sinusal, pero vamos a tener una variedad de hallazgos electrocardiográficos que son inclusive pronósticos. Vean, por ejemplo, esto es el riesgo de colapso hemodinámico o muerte con respecto a los hallazgos del electro en tromboembolia pulmonar. Vean que la mera presentación con taquicardia ya tiene un odds ratio bastante importante para muerte o colapso. Entonces, mucho ojo con el paciente con TEP que además tiene taquicardia porque no es poca cosa lo que le está sucediendo. El S1QTST3, el McGinn White, ¿verdad? Es bastante, a pesar de que se busca mucho, no aparece con tanta frecuencia y realmente no es tan importante identificar. El bloqueo de rama es muy importante. La inversión de las ondas T en las precordiales derechas es de los hallazgos de más importancia, de mayor pronóstico y uno de los también más frecuentes. Y ojo con la elevación del ST a nivel de AVR, que tiene pues también asocia una posibilidad de mortalidad bastante alta. Entonces, mucho se le puede sacar a la electrocardiografía. Como insistía el doctor Sánchez hoy en la clase de arritmias, es un arte que no se puede abandonar, el estudio del trazo electrocardiográfico, porque nos puede dar muchísima información. Ojo con el lactato en TEP. Cualquier lactato por encima de 2 tiene una mortalidad muy aumentada en lo que es la presentación del TEP y hasta por 30 días después de la presentación. Y por supuesto que en la medida en la que al momento de que se presente el paciente el lactato esté aumentado, vean la mortalidad de un TEP con un lactato por encima de 6, por ejemplo, de más del 60%. Entonces, en este caso es un marcador de severidad y nos tiene que espabilar, porque eso ya nos está hablando de compromiso cardiogénico secundario al TEP. Si tenemos un paciente que no es de alto riesgo, que no sospechamos, que parece una celulitis y no tenemos ultrasonido, entonces podemos usar la regla PERC. El PERC es para pacientes de muy bajo riesgo. Si el paciente cumple los 8 criterios, tiene menos de 2% de probabilidades de que tenga un TEP y se puede mandar para la casa.
menos de 50 años, que no tenga taquicardia, que no esté desaturado, que no tenga hemoptisis, que no utilice estrógenos, que no tenga ninguna cirugía reciente, que no sea conocido portador de trombosis venosa profunda y que no tenga edema de una pierna. Si esas 8 cosas se cumplen, la posibilidad de que ese paciente tenga un TEP es de menos del 2%, pero esta regla PERC es validada solo en pacientes que tienen un Wells de bajo riesgo y es para ver si se les pide dímero o no. Si el PERC es mayor o igual a 1, hay que pedir dímero, según el estudio que validó esta regla PERC. ¿Cuáles son las herramientas de sospecha de alta de pretest que tenemos que utilizar que han sido validadas? El Wells o el Ginebra, y recientemente se ha validado la regla GEARS, que además fue modificada posteriormente para el diagnóstico de TEP en paciente embarazada. Entonces, bastante importante conocer todas estas herramientas, sabérselas de memoria, realmente es un ejercicio de masoquismo, para eso está MDCalc o la que quieran, pero hay que saber que son las que tenemos que usar cuando tenemos al paciente y conocerlas, disecarlas, entender por qué todos estos factores aumentan la probabilidad de TEP y por qué se validó un Wells simplificado y un Ginebra simplificado y por qué se utilizan a veces escalas de 3 niveles y escalas de 2 niveles, pues realmente es porque se ha estudiado y hasta el cansancio, la embolia pulmonar, y aún así todavía siguen apareciendo escalas de severidad, todavía hay cosas que no conocemos por completo. Pero entonces, digamos, yo no les recomiendo que se memoricen esta lista, pero si ustedes ven, por lógica, que si un paciente que se presenta, que tiene historia de trombosis venosa previa, con taquicardia, que le hicieron una cirugía reciente, que está con hemoptisis, tiene diagnóstico de cáncer activo y tiene signos clínicos de trombosis venosa profunda, pues como dice el dicho, semilla de aguacate adentro, ¿verdad? Entonces, es bastante lógica, pero las reglas de probabilidad pretest están ahí para saber a cuáles pacientes les tenemos que pegar y cuáles pacientes tenemos que darle un abordaje un poco más diferido. Y también para no sobreexponer a los pacientes a la radiación del TAC, porque a veces el dímero D es, en un paciente que ya está hospitalizado, el dímero D puede estar alto por cualquier valor, entonces eventualmente ese paciente va a terminar en una tomografía de tórax. Pero si nosotros nos sentamos a desglosar las escalas de probabilidad, podemos, por ejemplo, ver que el GEARS básicamente lo que nos dice es que si el paciente tiene datos de trombosis venosa profunda, y ojo, ¿verdad? Que aquí yo recomiendo que esto se marque como negativo cuando ya el paciente se le haya hecho una escanografía en el punto de atención de los vasos venosos, porque ya vimos que el examen físico no sirve. Si tiene hemoptisis y si nosotros de verdad pensamos que el paciente tiene una embolia pulmonar, entonces vamos a ver esto y el dímero. Y esto nos va a decir que si le pedimos un TAC al paciente. Ahí está la escala para que la revisen. Este es el GEARS, el algoritmo. Este fue el agregado que se hizo en el 2019 para el manejo de la paciente embarazada con sospecha de TEP, porque por supuesto no queremos irradiar a la paciente embarazada en ninguno de los trimestres, sobre todo en el primero. Entonces, vean que la modificación de la regla GEARS para paciente embarazada evitó hasta un 65% de tomografías en este grupo de pacientes. Entonces, tampoco irradien de gratis a la gente. Podemos profundizar un poco en las otras variables antes de pedir el TAC. Si el paciente sospechamos que tiene un TEP agudo, vamos a ver si el paciente tiene datos de shock o hipotensión. Si el paciente sí tiene inestabilidad circulatoria, vamos a considerar un paciente de alto riesgo. Si no la tiene, no va a ser de alto riesgo, pero no necesariamente no quiere decir que no hay que hacerle nada. Ya vamos a desmenuzar esto. El paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, el paso siguiente, según las guías del 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología, es un focus, un eco al lado del paciente para ver si tiene disfunción de ventrículo derecho. No placa, no dímero, no es, si creemos que tiene un TEP y está chocado, hay que hacerle un eco, un focus o un eco con cardiólogo, un focus de persona entrenada en focus, pero hay que buscar signos de disfunción de ventrículo derecho.
Si el paciente no tiene disfunción de ventrículo derecho, es muy poco probable que su inestabilidad sea por un TEP. Pero entonces, hay que, como vimos en la clase de shock, hay que ir a ver qué más tiene el paciente para ver, como dicen, por ahí no es. Pero si sí tiene datos de disfunción de ventrículo derecho, pues tenemos que ver qué tan disponible está el TAC. Porque si sí está disponible, tenemos que tratar de hacerlo para descartar la embolia pulmonar, porque en un paciente inestable que tiene disfunción de ventrículo derecho vamos a tener que utilizar algún tratamiento de reperfusión. Entonces no es poca cosa, digamos, no meter a un paciente con un falso positivo por aquí, que nadie quiere que trombolicen a alguien que no tiene nada, ¿verdad? Entonces, si el angio-TAC es negativo, pues el paciente sigue chocado, tenemos que seguir estudiándolo, pero entonces por ahí no era. Si el paciente tiene un TEP y no tiene, o sospechamos que tiene un TEP y no tiene inestabilidad hemodinámica, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar una regla de predicción de las que vimos más atrás para determinar la probabilidad de que tenga TEP. Por supuesto que si la probabilidad es alta, le tenemos que hacer de una vez el TAC. Si no, vamos a pasarlo por el dímero, por aquí podemos combinar el ultrasonido de miembros inferiores y pues si el dímero corregido para la edad, que antes se utilizaba 500 para todos, bueno, 500 dependiendo del lugar a donde estén, pero se reporta de 0.5 o 500, en este momento se escapa de mi memoria la unidad, pero el punto es que el dímero ya no es un valor fijo, se debe corregir para la edad. Ya se validó que el dímero, la edad por 10, es el punto de corte para los pacientes. Esto porque en los adultos mayores se sobrediagnosticaba trombosis venosa profunda con dímeros o se sometía a muchos pacientes a diagnósticos innecesarios, a pruebas innecesarias por dímeros que cuando se aumentó el rango a dímero corregido para la edad, aumentó, no disminuyó la sensibilidad y mejoró la especificidad. Entonces, básicamente tenemos que ser más exigentes con el dímero y utilizar el dímero corregido para la edad. Y aquí esto, pues si el paciente, en este caso, como no tiene inestabilidad hemodinámica, entonces tenemos que estratificarlo, porque aunque el paciente no esté chocado, si tiene falla de ventrículo derecho, puede tener que ser necesario una terapia de reperfusión. Existe una escala que se llama el PESI, que es la escala de severidad para embolia pulmonar, que está su versión original y su versión simplificada. Y es la escala de severidad que las guías utilizan para ubicar a los pacientes en las clasificaciones de intermedio alto, intermedio bajo y riesgo bajo. Pero el PESI tiene varios problemas. El PESI se diseñó para predecir mortalidad a 30 días, no a 30 minutos. Si el paciente se me está muriendo enfrente, puede ser que el PESI no me lo esté diciendo. Se centra más en las características del paciente epidemiológicas que en el estado hemodinámico del paciente. Y entonces los pacientes con embolia pulmonar submasiva se pueden incorrectamente catalogar como pacientes de bajo riesgo si uno se refiere solamente al PESI. Entonces vean, por ejemplo, este hombre que tiene 88 años y además tiene cáncer, le da y que se presenta con un TEP que no tiene nada. El señor vino por otra cosa y le hicieron un angioTAC y le encontraron un TEP. A este paciente el PESI le da de 128 puntos, clase 5 de muy alto riesgo. Y esta paciente de 30 años que tiene taquicardia, hipotensión y taquipnea, signos tremendamente ominosos en el TEP, el PESI le da de riesgo intermedio porque es mujer y es joven. Entonces, no se vayan de jupa con el PESI si tienen datos indirectos o directos de disfunción ventricular derecha. El paciente se tiene que clasificar como de riesgo intermedio hasta que se confirme lo contrario. Y recuerden, ¿verdad?, que la nefropatía por medio de contraste es una entidad cuya existencia se pone en duda en la actualidad. Probablemente obedece a la mala interpretación de muchos estudios de uso de medio de contraste en otras épocas, pero en la actualidad se han hecho múltiples ensayos clínicos que demuestran que la probabilidad de que el medio de contraste sea causa de nefropatía es muy baja y por ende el paciente que se beneficia de un angioTAC hay que hacerle un angioTAC. A nadie
le vamos a negar un angiotac de tórax, que puede ser el punto de partida para una terapia de reperfusión, pensando en la función renal, porque la nefropatía por medio de contraste es más un mito urbano que una entidad clínica. Podemos hablar de eso otro día. Ultrasonografía. Vamos a buscar datos de disfunción ventricular derecha, dilatación del infundíbulo del ventrículo derecho, dilatación de los diámetros del ventrículo derecho con signo de McConnell, que es hipercontractilidad del ápice con una pared libre aquinética, aplanamiento del septum con formación en D o D-shape, tiene que tener una vena cava que no colapsa. Un paciente con un TEP masivo difícilmente va a tener colapsabilidad de la vena cava, tendría que tener unos esfuerzos ventilatorios muy tremendos para que la logre colapsar, pero en este caso esto es correlacionado con una alta presión venosa central, el 60-60, que es el gradiente de regurgitación de la tricúspide y el tiempo de aceleración de la pulmonar, que es una regla de muy alta especificidad de TEP agudo. Esta nos ayuda a distinguir TEP en pacientes que ya tenían neumopatía crónica o hipertensión pulmonar. El trombo en tránsito, que es tremendamente ominoso. Por supuesto que si vemos un trombo en las cámaras derechas, el diagnóstico está hecho. El famoso TAPSE, que en OM, ¿verdad?, nos permite, el TAPSE es muy pronóstico en TEP, un TAPSE de menos de 18 tiene una mortalidad significativamente elevada. Y el Doppler tisular, que pues usualmente es más de laboratorio de eco, pero se puede utilizar en cuidados intensivos. Entonces vean aquí, vemos un ventrículo izquierdo chiquitito, vean aquí cómo se ve el signo del D-shape, vean este septum, cómo se ve completamente plano, vean este ventrículo derecho gigante y este ventrículo izquierdo sufriendo debajo. Vean cómo se ve, se pierde si ustedes parten una línea por la mitad y sacan la proporción derecho-izquierdo, esto probablemente es mayor a 1 del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo. Importante dilatación del atrio, el McConnell, vean el ápice cómo brinca y la pared libre no hace nada más que moverse por inercia al resto del corazón, y la regurgitación tricuspidia que se puede objetivar con Doppler para medir las presiones pulmonares. Entonces, una vez que hicimos el PESI, que descartamos disfunción ventricular derecha con eco, con BroNP, con dímero, que le hicimos un lactato al paciente, que le hicimos ultrasonografía de los miembros inferiores, entonces lo vamos a ubicar en esta tabla que es por riesgo de mortalidad. El paciente de alto riesgo hay que hacerle terapia de reperfusión o se muere. El paciente de riesgo intermedio alto puede ser candidato a terapia de reperfusión para disminuir las complicaciones como hipertensión pulmonar crónica trombótica, y en los pacientes de bajo riesgo se tiene que considerar el manejo ambulatorio con anticoagulación en la casa. Entonces así de diferente puede llegar a ser el espectro de lo que esta evaluación nos permite hacer. Entonces, vean por ejemplo, este es un algoritmo de Farkas, del libro de Internet de los cuidados críticos, publicación que recomiendo de manera efusiva. Si el paciente tiene diagnóstico de embolia pulmonar y tiene una alta cantidad de trombo en el TAC, dilatación de ventrículo derecho en el TAC o en el eco, y además no tiene datos de depresión de volumen, entonces, si no tiene ninguno de esos y el paciente no está inestable, entonces probablemente es un paciente de bajo riesgo. Igual le hicimos PESI, le hicimos ProBNP, le hicimos su troponina. Si tiene datos de inestabilidad hemodinámica y además tiene datos de deterioro como bradicardia, piel moteada, ya hizo paro o tiene trombo en tránsito, entonces ese paciente es un TEP masivo que está en colapso circulatorio, y en este hay que tomar decisiones rápido. El paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, pero no tiene deterioro de este tipo, no tiene vasopresores, no tiene bradiasistolia, no tiene piel moteada, pues va a tener, es un TEP masivo, no que no está colapsando, digamos, pero ya este paciente igual ocupa terapia de reperfusión. Si el paciente no tiene nada de esto, pero sí tiene aumento de lactato, un aumento en el índice de shock, se ve severamente enfermo, tiene troponinas francamente positivas o tiene trombo en tránsito, aunque no tenga colapso de ningún tipo, este paciente es un submasivo de alto riesgo y este paciente también se podría beneficiar de una terapia de reperfusión.
¿Por qué digo se podría? Porque es que el problema con la embolia pulmonar es que hay muchas cosas que todavía no están completamente definidas, dado que existen múltiples modalidades terapéuticas que se pueden ofrecer desde solo anticoagulación hasta trombolisis asistida con medicamentos, trombolisis dirigida por catéter, trombectomía mediante angiografía de cámaras derechas, trombectomía por radiólogo intervencionista o trombectomía en sala de operaciones. Entonces hay muchas cosas que se le pueden ofrecer a un paciente con un TEP. Van a depender de la disponibilidad, del manejo que se le da al paciente en cada centro hospitalario y de, pues, a veces hasta de la disponibilidad de los especialistas que están trabajando, porque no, no siempre hay disponibilidad en geografía, no siempre hay disponibilidad de quirófano, no siempre hay disponibilidad de soporte vascular extracorpóreo. Entonces, eventualmente las decisiones se toman en el momento con lo que se tiene. Pero sí se tiene que saber bien la estratificación. No podemos tener a un paciente con un TEP masivo colapsando que solo se le esté dando heparina, por ejemplo, porque eso no va a modificar el pronóstico de su enfermedad y el paciente va a fallecer. ¿Y por qué les insisto tanto con la ultrasonografía de miembros inferiores? Porque la carga trombótica, que es los pacientes que tienen TEP, que además tienen trombosis venosa profunda, tienen mayor posibilidad de fallecer por el TEP y entonces ese paciente ya tiene, digamos, hay que pegársele todavía más, aunque esté estable, hay que tener mucho cuidado con el manejo que se le va a dar a ese paciente, porque si es un paciente bajo riesgo, pero tiene trombosis venosa profunda y tiene TEP, yo no sé si yo me sentiría cómodo de mandarlo para la casa, por ejemplo, sin observarlo hasta que tengamos metas de anticoagulación. Entonces, hay muchas cosas que no están escritas en piedra. Y la otra cosa que hay que tener presente con la enfermedad tromboembólica venosa es que no, las decisiones se toman en agudo, pero no necesariamente son decisiones o es una situación que se vaya a resolver pronto. Hay que recordar que dependiendo de la etiología, el paciente se va a tener que anticoagular de 3 a 6 meses. Y dependiendo de la etiología, el paciente puede ser que requiera anticoagulación de por vida. Puede ser que requiera una estrategia de prevención secundaria que no sea anticoagulación, como aspirina. Puede ser que el paciente quede con secuelas de hipertensión pulmonar y haya que referirlo a una clínica de hipertensión pulmonar para valorar algún tratamiento quirúrgico o algún tratamiento percutáneo. Todo eso, digamos, ese paciente es el paciente que le da una tromboembolia, no es un paciente que ya se va para la casa, se toma 3 meses de Xarelto y se acabó. Ese paciente va a tener, si no se cuida, si no se maneja bien, si no se traza la hoja de ruta clara, ese paciente puede terminar muy mal, puede terminar con retrombosis, una trombosis venosa profunda se puede convertir en un TEP y un TEP se puede convertir en una calamidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy riguroso con la tromboprofilaxis, porque eso sí depende de nosotros. Vean este caso. Perdón por el audio, se me olvidó quitarlo, pero eso es una paciente que, estando allá en el Tonifacio, me llaman del salón de ginecología que una paciente que el día anterior se le hizo una histerectomía por un mioma, el día siguiente se levantó de la cama y hizo colapso cardiovascular súbito. Entonces, vean, bueno, esto es el salón de ginecología del último piso del Tonifacio, porque en ese momento no tenía camas en la UCI y tuve que improvisarme aquí una unidad de monitoreo mientras veía a ver qué hacía con la señora. Vean la dilatación de las yugulares, el electro, todos los signos, ¿verdad? Ahí tiene el S1, Q3, T3, tenía inversión de precordiales derechas en la onda T y además, voy a quitar el audio para... Y además tenía este hallazgo, ¿verdad? Lo que ya vimos. El aplanamiento del septum, el movimiento paradójico del septum, el colapso y el ventrículo izquierdo de pequeño diámetro y una dilatación importante de cámaras derechas. Y además le hicieron una cirugía ginecológica el día anterior, o sea que hubo manipulación de vasos pélvicos y entonces esta paciente, con solo verla, tiene un TEP masivo, colapsando. De hecho, esta paciente, cuando llevaba la norepinefrina como a 2 microgramos kilo minuto,
tuve que tomar la decisión de trombolizarla a pesar de que la habían operado el día anterior. ¿Por qué? Porque si no, se iba a morir, porque no había posibilidad de traslado, la paciente iba con los vasopresores en aumento, era una señora joven, entonces, pues, digamos que como quien dice, como dijo el doctor Sánchez Oen, después de mandarme unas loperamidas, le puse streptoquinasa y ahora les cuento qué pasó. Entonces, ¿qué cosas vamos a hacer con el paciente? A ver, hemos hablado de que el ventrículo derecho es pendejo para la presión y malo para manejar volumen en TEP. Entonces, si están casi que convencidos que el paciente tiene un TEP, entonces no le pongan volumen. ¿Para qué le van a poner mantenimiento en TEP? No tiene sentido. Entonces, eviten poner volumen innecesariamente. Si el paciente está chocado, hay que ponerle algún vasopresor. En el caso particular del TEP, epinefrina podría ser una opción de primer vasopresor, porque usualmente cursa con bradisistolia, porque vamos a tener que utilizar un importante componente inotrópico, y además de que se ha visto que los pacientes con TEP que se les pone epinefrina y suben el lactato, paradójicamente tienen un mejor desenlace. Entonces puede ser que sí podamos usar epi en TEP, pero de igual manera la recomendación mía y la gran mayoría de la gente es de norepi como primer vasopresor. Vasodilatadores inhalados. Si tenemos disponibilidad de óxido nítrico, pues hay que usarlo. Sin embargo, aquí no viene, pero sí está escrito la nebulización de nitroglicerina. Lo he utilizado. De hecho, una paciente, otro TEP en las mismas circunstancias que tuve en el tonifacio, que eso sí se pudo trasladar en avión y se colocó un ECMO venoarterial. Esa paciente la estuve nebulizando con nitroglicerina en la sala de shock del tonifacio porque no tenía qué más hacerle mientras llegaba la avioneta. Trombolisis, la dosis es muy variable, se ha visto beneficio de trombolisis con dosis de hasta 8 miligramos de alteplasa. Noten que la gran mayoría de publicaciones actuales de embolia y de infarto ni siquiera mencionan más a la streptoquinasa, porque so pena de la seguridad social, ¿verdad? La streptoquinasa ya es un medicamento que debería estar abandonándose porque es como trombolítico, es bastante inferior al RTPA. Entonces, pero de ahí, lastimosamente todavía tenemos que utilizar el esquema de streptoquinasa porque a veces es lo único que tenemos disponible para trombolizar TEP y hay pacientes que hay que trombolizar con lo que hay. Puede ser que se requieran de extracción del trombo con radiología intervencionista, extracción mediante circulación extracorpórea en una cirugía cardíaca, o colocar al paciente en ECMO venoarterial y que la anticoagulación del ECMO además sea la anticoagulación terapéutica de la trombosis. Entonces, vean que hay muchas cosas que hacer con el TEP. Contraindicaciones de trombolisis. Yo mismo les acabo de decir que es una contraindicación absoluta una cirugía en las 3 semanas previas, pero a veces hay pacientes que no se leen las guías, hay pacientes que no están en el Johns Hopkins, entonces, pues lastimosamente, sin embargo, por supuesto que no, esto no quiere decir, ignoremos las contraindicaciones y trombolicemos a todos los pacientes. No, estoy diciendo que si el paciente no es un paciente de alto riesgo que no se va a morir por un TEP y ustedes lo quieren trombolizar porque tiene un TEP submasivo, estas contraindicaciones ahí es donde se vuelven más importantes, porque si tienen un paciente adulto mayor, que son los que más sangran con trombolisis, que está tomando un antiagregante plaquetario y que recientemente tuvo un hematoma subdural, pues trombolizarlo, digamos que para la expectativa de vida y las secuelas que puede tener la hipertensión pulmonar en un paciente de esa edad, de repente la trombolisis puede ser más daño que beneficio. Entonces, ahí es donde tenemos que poner sobre la balanza estas contraindicaciones para no empeorar la situación que tenemos enfrente. Aquí, digamos, este gráfico básicamente resume lo que hay que hacer. La base es la anticoagulación. Evidentemente no se recomienda tener anticoagulación concomitante con trombolíticos. Se recomienda, después de que se termina la trombolisis, estudiar fibrinógeno y tiempos de coagulación antes de reiniciar la heparina, sobre todo porque la trombolisis puede dar una severa depresión de fibrinógeno y en esos pacientes se recomienda la administración de crioprecipitados si tienen el fibrinógeno por debajo de 150, por decirles un ejemplo. Particularmente, si el paciente está hospitalizado, probablemente el ventrículo derecho va a agradecer el uso de diuréticos.
podemos utilizar trombolisis dirigida por catéter, que es pues una modalidad que ahorita les enseño una foto, embolectomía quirúrgica y soporte pues con ECMO venoarterial, que yo pues particularmente ya he tenido pacientes que han terminado en ECMO por TEP y dichosamente el desenlace ha sido en la mayoría de los casos excelente. Entonces, pues dice, si llegase a ser necesario, pues hay que considerarlo. Esto pues es más redundante, pacientes de alto riesgo hay que reperfundirlos y vigilarlos en una UCI, pacientes de riesgo intermedio o alto hay que considerar la reperfusión, por ejemplo, en una mujer joven que tiene un TEP bilateral por anticonceptivos orales a los 28 años, de repente como que regalarle una enfermedad tromboembólica y una hipertensión pulmonar a sus 30 años no es lo más correcto. Entonces, en estos pacientes hay que considerar, si tienen datos de falla ventricular derecha, la reperfusión, sobre todo trombolisis con dosis más reducida. Todos los que no sean de bajo riesgo se tienen que manejar en hospitalización y el de bajo riesgo se podría, si se tiene un buen sistema de captación y una buena clínica de anticoagulación, se podría considerar el manejo ambulatorio en algunos casos. Esto ya lo había mencionado, cuándo iniciar la heparina después de la trombolisis. Aquí vienen algunos ejemplos de, por ejemplo, en el paciente que no está colapsando hemodinámicamente, podemos utilizar una dosis de RTPA menor, dado que se han validado dosis como en el Octalice hasta 8 miligramos de RTPA con muy buenos resultados. Puede que no sea necesario utilizar 100 miligramos de RTPA casi nunca. Entonces, y ojo en estos pacientes, verá su masivo bajo riesgo y el de bajo riesgo, la terapéutica siempre va a ser solo anticoagulación. Estos de protocolos de trombolisis, hay muchos, realmente este es de RTPA, que como les digo, tenemos que seguir pulseando para que nos la den pronto para síndrome coronario, para TEP, no solo para ictus, pero pues de repente va a ser necesario buscar el de streptokinasa. Ahorita realmente no me parece que sea pertinente revisarlo. Mucho ojo porque desde el 2014 y en adelante nace el concepto de PERT, que es el equipo de respuesta rápida de atención de embolia pulmonar. ¿Y esto por qué es importante? Porque los mismos especialistas que publican las guías dicen que el TEP es complicado de manejar, que hay que involucrar a cirugía cardíaca, hay que involucrar a la UCI, hay que involucrar a cardiología. Usualmente el paciente está en un servicio de emergencias, entonces tiene que existir un equipo de personas que tenga particular conocimiento en el manejo de estos pacientes, que puedan tomar las decisiones con respecto a la disponibilidad. Por ejemplo, en el hospital Calderón Guardia, que es donde yo trabajo, existe la posibilidad de hacer trombolisis guiada por catéter ultrasonográfico ECOS. La gran mayoría de la gente coincide en que el ultrasonido no sirve para nada, que es una excusa para hacer catéteres más caros, pero lo que sí sirve es la trombolisis, porque se estima que con la vida media del alteplasa, una molécula de alteplasa le da 5 vueltas al paciente antes de degradarse por completo. Entonces, al final, todas las trombolisis dirigidas por catéter terminan siendo trombolisis sistémicas. Le ponga uno el nombre que quiera. Y por eso es que se sospecha que la dosis necesaria para trombolizar a los pacientes es más baja, porque los estudios de trombolisis dirigida por catéter usualmente son de dosis muchísimo menores a las que se utiliza cuando se hace trombolisis en paciente agudo que está colapsando. Este es un ejemplo. Esta es una señora de Turrialba que estuvo internada en el CEACO por el COVID. Se egresó y a los 7 días hizo un episodio de disnea súbita y colapso. Llegó con un TEP bilateral de riesgo intermedio alto con datos de falla ventrículo derecho. En el momento sí tuvo colapso hemodinámico, pero posteriormente ya cuando se reanimó y se estabilizó un poco, se suspendió el soporte vasopresor, pero en esta paciente se tomó la decisión de llevarla al laboratorio de hemodinamia y colocarle un catéter de trombolisis en cada arteria pulmonar. Cuando la trombolisis es bilateral, el eco se utiliza 12 horas, cuando es unilateral se utiliza infusión de 24 horas. Entonces esta paciente se trombolizó, se le retiraron los catéteres y se logró egresar con éxito, a pesar de que tuvo un TEP masivo por COVID, que suena siempre de verdad, fatality.
Cuando tenemos trombo en tránsito, que es esa masa, ¿verdad? Ese masacote que se ve dentro de las cavidades derechas, eso se llama trombo en tránsito. El trombo en tránsito tiene su cuidado, no se recomienda la trombolisis como primera estrategia, porque fragmentar este trombo y distribuirlo en toda la circulación pulmonar lo que va a hacer es terminar de, lo que dice el dicho es, prepárese para dar el RCP si tromboliza un trombo en tránsito. Entonces, un paciente así, es mejor hacerle trombectomía de otra modalidad. Entonces, por eso, o sea, uno pensaría que un paciente así se tromboliza de buenas a primeras y puede que no. Entonces, por eso es importante que haya un equipo en cada centro que sea como el que sabe de qué es lo mejor que se puede hacer con cada caso e individualizar cada caso. Vean este paciente, estos casos que son de trombectomía quirúrgica, la gran cantidad de trombos que se lograron extraer de esas arterias pulmonares. Entonces, pues estos son pacientes que se sometieron a embolectomía quirúrgica. Y esta es la señora que trombolicé. Sí, por ultrasonido abdominal sí se documentó un aumento en el líquido libre posterior a la trombolisis y un discreto sangrado a nivel de la herida quirúrgica. En el momento pensé que el líquido intraabdominal era sangrado, pero posteriormente se confirmó que la paciente tenía una lesión de uretero secundario a la histerectomía. Entonces, que lo que tenía era orina en el peritoneo y que no era sangrado. Dichosamente, a pesar de que tenía una contraindicación absoluta para trombolisis, la trombolisis permitió bajar la norepinefrina en menos de 12 horas, extubarla en 72 horas, trasladarla al salón en 5 días y 2 meses después llegó a buscarme para saludarme. Entonces, eso es lo que uno quiere, pero a esta paciente le espera un camino largo, porque hay que ver cómo queda, hay que hacerle un eco, hay que ver cómo está su capacidad funcional, para ver si tiene o no riesgo de tener hipertensión pulmonar trombótica secundaria. Si va a ser necesario extenderle la anticoagulación más de 3 a 6 meses, si va a ser necesario empezar desmedicación como insuficiencia cardíaca secundaria al DIP, pues puede haber quedado con algún grado secular de disfunción ventricular izquierda. Entonces, estos pacientes les espera un camino, ¿verdad?, de uno o varias especialidades por delante. Inclusive puede ser que lleguen a una endarterectomía pulmonar, que es básicamente cuando ya el trombo está viejo, cuando ya se organizó, cuando ya se fibrosó, se quita y se hace una endarterectomía para mejorar de manera importante la circulación pulmonar y resolver la hipertensión pulmonar secundaria a trombosis. Entonces es un evento agudo que puede ser de toda la vida, dependiendo de la etiología. Y por supuesto que cobra muchas vidas, implica mucha plata, implica mucho gasto, da mucho miedo y no tenemos que dejar de estudiarlo. Ese sería básicamente lo que les tenía para el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna experiencia, el doctor, que siempre, pues probablemente debe tener cualquier cantidad de historias en relación a estos temas. Sí, muy didáctico y también muy aleccionador cada uno de los temas que tocaste. Y siempre me gusta, ¿verdad?, cuando un tema se ha introducido con una breve revisión de la historia. La historia es, en el caso de la trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, es sumamente interesante. Claro, De hecho, casi una clase. ¿cómo? Ah, claro, ajá. Clase De solo para hecho, hablar de historia. sobre historia. De hecho, lo que clásicamente, y usted había enfatizado, la tríada Virchow, en realidad es un error histórico. Es como dar el crédito a uno de los pioneros en el estudio de las enfermedades tromboembólicas. Pero estrictamente hablando, es imposible que alguien en el siglo XVIII, XIX, perdón, sea capaz, con los conocimientos de aquella época, hablar de el estado de trombofilia cuando ni siquiera se había descrito la cascada de coagulación y tampoco se había identificado el fibrinógeno, ¿verdad? Pero el doctor Rudolf Virchow, padre de la patología, hizo algo que
En aquella época era como pionero, ¿verdad? Porque no habiendo rayos X, no habiendo medio contraste, no habiendo TAC, no habiendo nada, él sospechó de que los coágulos que se observaba en los cadáveres, en la circulación pulmonar, tenía que originar de otro sitio y romper el paradigma. En aquel entonces el paradigma era, ¿por qué hay coágulos en la circulación pulmonar? Porque se murió. Y si se muere, entonces se coagula la sangre. Bastante lógico, ¿verdad? Pero lo ilógico, lo contraintuitivo era que eran coágulos muy frescos. Pero coágulos organizados, lo cual sería imposible en el caso de un coágulo de un cadáver fresco. Y la otra hipótesis para explicar eso en aquella época, estamos hablando del siglo XIX. De hecho, el año que usted menciona en una diapositiva 1863, encontré en otra referencia un año que es más fácil de memorizar, 1856, ¿verdad? Aquí, mientras aquí se estaba volando bala contra los filibusteros, él estaba describiendo este hecho. Y eh, en aquella época se aceptaba de que el coágulo en pulmón también era un coágulo que se formó in situ y no un émbolo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hizo para demostrar de que esto era incorrecto? Entonces, metió en la pata, en la vena de la pata trasera de un perro, un contraste, pero no un contraste yodado, sino un contraste que era partículas de corcho desmenuzado, entonces lo inyectó en la sangre de la vena y después sacrificó al perro y encontró de que tenía coágulo en las venas de las piernas de la pata trasera del perro y coágulo también en la circulación pulmonar. Y ahí hizo un estudio muy elegante de contraste con partícula de corcho. De hecho, la palabra en alemán es, bueno, yo no sé alemán, ¿verdad? Pero es, se pronuncia algo así como émbolo. Entonces, es sinónimo. De hecho, produce un efecto que es un corcho, o sea, un émbolo en un vaso sanguíneo. Por eso, el concepto de tromboémbolo, elegantemente descrito por Robert Bishop. Y se trajo siglos de ese concepto, era tan revolucionario, ha sido clave para que hoy en día tenemos que darle muchísimas gracias a Virchow, porque sin eso todavía estaríamos perdidos en cuanto a muerte de muchos pacientes de forma súbita por embolia pulmonar. Hay una pregunta aquí que dice que si la disfunción del ventrículo derecho ocurre de manera aguda o indica que ya el TEP lleva cierto tiempo. Bueno, de hecho, eso es uno de los grandes retos. El paciente que tiene hipertensión pulmonar crónica y luego hace un TEP, porque el diagnóstico de la falla ventrículo derecho en esos casos es difícil, porque son pacientes que ya tienen dilatación de cámaras derechas, que ya tienen hipertensión pulmonar, que ya tienen regurgitación tricuspidia. Ahí el dato pivote es el tiempo de aceleración de la pulmonar y además el grosor de la pared libre del ventrículo derecho. Un ventrículo derecho de más de medio centímetro suele sugerir que ese paciente ya tenía hipertrofia de ventrículo derecho y que el defecto es combinado. Puede tener una falla ventricular derecha reagudizada, pero probablemente si tiene hipertrofia ventricular derecha, ese paciente ya tenía alguna condición de hipertensión pulmonar, que puede ser porque ya tenía trombosis venosa previa recurrente y el paciente no se había dado cuenta, o porque, por ejemplo, es un paciente con EPOC que además tiene hipertensión pulmonar. Y hay otra pregunta que ponen si los filtros de vena cava solo en episodios recurrentes. Los filtros de vena cava son todo un tema. Realmente son casi que de discusión individual con el equipo de vascular periférico respectivo. No se recomienda su uso de rutina. Prácticamente se deben considerar cuando el paciente persiste haciendo trombosis a pesar de que tiene adecuadas metas de anticoagulación o a pesar de que está con una dosis completa de nuevo anticoagulante oral y vuelve a hacer un episodio de trombosis. Pero como que de manera rutinaria se recomienden o que se pongan con frecuencia, realmente que yo tenga noción, se ponen un par al año tal vez en el hospital. No tengo presente que sea una cirugía de alta frecuencia. Entonces, por ahí con los filtros de vena cava.
Ujú. Bueno, Con eso del tema de filtro de vena cava, tengo una anécdota. Y el primer filtro que se colocó en Costa Rica, un filtro de Greenfield en la vena cava inferior, fue una paciente que vi eso tuvo que haber sido en 1997, cuando estaba como residente en intensivos. Era una paciente que, de hecho, yo la recibí en el servicio de emergencia, una paciente como de 50 años, previamente conocida sana, que consultó por un cuadro de disnea y edema podálico. Y cuando se le mandó una placa, tenía una cariomegalia, prácticamente como un cor bovis. Entonces, cor bovis, disnea, edema podálico, eso es, como usted menciona, ¿verdad? El aguacate, ¿verdad? Es una paciente con ICC. Lo que pasa es que no había historia de hipertensión. Entonces, la internamos y hasta los 4 días se le hizo un eco. Antes no es como ahora. Ahora hay eco en cada esquina del hospital. Antes había que esperar a que cardiología le hiciera el eco. Y a los 4 días le hicieron un eco y lo que tenía era un derrame pericárdico masivo, un corazón chiquitito, con colapso diastólico compatible con un taponamiento cardíaco. Y ahí explicaba entonces el edema podálico y el tamaño de la silueta, que en realidad es el pericardio masivamente distendido por el líquido pericárdico y un corazón chiquitito hipercontráctil. Esa paciente se pasó del salón de cardiología a la UCI. Ahí se hizo una punción ya por ultrasonido, y cuando yo lo punce, el cardiólogo era el que me estaba guiando, cuando yo lo punce salió sangre. O sea, Dios mío, ¿verdad? Le di al ventrículo, pero después ya vi que era no era sangre, sino más bien serohemático. Y, y resultó de que al drenar cerca de como de 600 cc más o menos de ese líquido, se redujo el tamaño de silueta cardíaca. Y ahora en la radiografía de control, detrás se vio una imagen compatible con una masa pulmonar. Y fue una metástasis hacia el saco pericárdico y eso le provocó un derrame pericárdico hemorrágico. Después se le hizo una ventana pleuropericárdica y la paciente durante su estancia hizo una trombosis venosa profunda, o sea, como un síndrome de Trousseau. De su cáncer, hizo la metástasis hacia pericardio, hizo el derrame pericardio hemorrágico y ahora está con una trombosis venosa profunda. Y a todo el mundo le dio miedo de anticoagular a esta paciente por el derrame pericárdico hemorrágico. Entonces, ahí el doctor Wilber López le colocó un filtro de vena cava inferior, un filtro Greenfield. Fue el primer caso de filtro en Costa Rica. La paciente lamentablemente falleció como a los 2 meses, pero no de una tromboembolia, sino como parte de su cáncer avanzado. Bueno, no sé si hay alguien... Hay otra pregunta para usted. Una paciente oncológica que hace un TEP masivo, ¿cómo se procedería? Pues en la buena teoría exactamente igual, digamos. Obviamente ahí lo que precisaría definir es el estado funcional y el pronóstico oncológico del paciente. Porque muchas veces, ¿verdad? Históricamente el paciente oncológico ha sido un paciente ninguneado del manejo avanzado y eso pues ya debe cambiarse. Probablemente en el 2050 1 de cada 5 personas se va a morir de cáncer y el cáncer va a ser una realidad de los cuidados intensivos. Entonces, lo que hay que tener es claridad con el pronóstico, porque si es un paciente que tiene un evento trombótico oncológico, pero su cáncer, digamos, el estadiaje, sugiere que si se tratan sus condiciones agudas, el paciente puede tener un buen desenlace, entonces ese paciente se aborda de la misma manera, con
hay que considerar otros factores. Si el paciente ha recibido quimioterapia que debilita o no, que puede producir miocardiotoxicidad, si tiene si es una neoplasia hematológica que puede llegar a comprometer elementos de la coagulación, pero en general, o sea, si el paciente tiene clínica de TEP masivo y se logra documentar que es tromboembolia venosa, entonces pues se debe proceder de la misma manera, digamos, las guías no hacen distinción en el paciente oncológico. Ponen que me manda saludos el doctor Ortiz desde San Vito, que ya me alegraron la tarde. El doctor Pablo Ortiz es una persona admirable y la labor que ha hecho en la zona sur del país es simple y sencillamente impresionante. Yo también le mando mis saludos y qué alegría que estoy yendo a la clase. Entonces, bueno, no sé, algo más o si no lo dejamos ahí para ir a tomar cafecito. Sí, bueno, muy bien. Quiero compartir nada más la última, que yo sé que algunas cosas que genera picos emocionales puede quedar grabado en la memoria por más tiempo. A mí, por ejemplo, me impactó muchísimo un paciente que lo vi morir enfrente de mis ojos de una tromboembolia pulmonar. Era un paciente que fue referido del Hospital México. Yo en aquel entonces estaba haciendo la residencia y resulta que se había dañado el angiógrafo en el Hospital México. Entonces mandaron un paciente con sospecha de tromboembolia, pero vea que ahora angiotag y ya listo, ¿verdad? Pero hace unos 20 años no existía angiotag en el hospital y el diagnóstico se hacía por medio de la gammagrafía, ventilación, perfusión. Vea que ahora nadie menciona, ¿verdad? Cuando quiere descartar o confirmar una tromboembolia, nadie pide una gammagrafía, ventilación, perfusión, pero eso era lo que se solicitaba en aquella época y se había que aplicar el teorema bayesiano para hacer la correlación de la probabilidad clínica a priori. Bueno, como no había angiógrafo, porque había dudas diagnósticas, ese paciente lo mandaron del Hospital México al Calderón Guardia. Y estaba en la sala 8, donde se hace las arteriografías. Pero el paciente estaba sumamente agitado. Ese paciente literalmente en estado de shock. Y entonces el radiólogo me llamó para ver si podía ponerle un sedante para que se calmara y así hacer el estudio. Y bueno, en aquel entonces, mucho más ignorante que ahora, que todavía soy ignorante, ¿verdad? Llego y le pongo 1, 2, 3 millones de midazolam. Y vi enfrente de mis ojos cuando el radiólogo inyectó de medio contraste y ahí se veía el tronco de la arteria pulmonar izquierda completa y absolutamente tapada con una arteria pulmonar contralateral dilatadísima, o sea, tenía hipertensión pulmonar. Entonces, entre los 3 miligramos de midazolam más el bolo de medio contraste, el paciente hizo paro, ¿verdad? Y no lo sacamos y se murió. Entonces, ahí les dejo. Es importante decir, ¿verdad?, que el paciente con TEP que se presenta en paro, se le debe administrar dosis completa y la recomendación es de 60 a 90 minutos de maniobras de compresión para permitir la adecuada circulación del trombolítico. Entonces, mucho ojo, ¿verdad? Porque a veces la gente da 10 minutos de RCP mal dado y dice, bueno, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Y eso es una falsedad. Es RCP bien dado, hay historias de hasta 3 horas de RCP en pacientes que tienen desenlace neurológico bueno. Entonces, mucho ojo, ¿verdad? Con esos RCPs mal dados y mal suspendidos, sobre todo si el diagnóstico es por TEP, porque en ese paciente hay que quedarse 90 minutos dando compresiones hasta que, y salen. Es impresionante, pero logran salir. La otra cosa que preguntan aquí, que con respecto a postergar el manejo de un paciente que clínica y bioquímicamente sugiere un TEP esperando un angiotac. Bueno, ahí es por eso es tan importante el ultrasonido en el punto de atención, porque un paciente que tiene un ventrículo derecho normal, si está chocado, no es por un TEP. Casi que como regla general, ventrículo derecho que se ve bien, la causa del shock no es TEP. Entonces ahí diferir no es
tanto problema porque es mejor no trombolizar a un paciente que tiene un ventrículo derecho ultrasonográficamente normal, ¿verdad? Y la otra cosa, con respecto a lo del gamma ventilación perfusión, hay que decir que todavía tiene sus indicaciones. Hace poquito, de hecho, el doctor Stanley Grant, que espero que publique el caso, tuvo una paciente que el angiotag era negativo, pero el eco era muy sugestivo de tromboembolia pulmonar. No se le pudo hacer angiografía pulmonar, pero se le hizo un gamma ventilación perfusión y el gamma ventilación perfusión dio el diagnóstico de tromboembolia pulmonar en una paciente relativamente joven con un angiotag negativo, pero de muy alta sospecha por parte del doctor Grant. Entonces, puede ser, ¿verdad? Ahí es donde yo digo, el POCUS le ganó al angiotac, porque al final de cuentas la insistencia del médico lo llevó a pedir un gamma ventilación perfusión y hizo el diagnóstico definitivo. Entonces, cuando uno algo no le calza, tiene que, sobre todo cuando es un paciente joven y cuando es un paciente que el mal diagnóstico de una entidad sí le puede traer secuelas de toda la vida, pues hay que tratar de siempre dar el extra. Y entonces, pues, yo pues no tengo claro si ahorita el servicio en medicina nuclear del Calderón está funcionando realmente. Entonces no son estudios que solicite con regularidad, pero sí todavía tiene su ventana de utilidad el gamma ventilación perfusión en nuestro contexto. Entonces no crean que es solo angiotag, angiotag, angiotag. De hecho también se podría hacer resonancia, pero no es algo que se haga de manera rutinaria. Probablemente para el estudio de enfermedad tromboembólica venosa crónica e hipertensión pulmonar sí sea más recomendable, pero en el agudo es innecesario coordinar una angioresonancia de emergencia para un TEP. Entonces, además de que no es algo que esté francamente disponible, pero sí está escrito PET, angiotac y resonancia, así como angiografía por radiólogo intervencionista o por hemodinamista. Okay, excelente, todos los aportes. Bueno, tal vez ya por la hora para ya Sí, no ahora. torturar más. Bueno, yo espero que Entonces no sea cerramos la tortura, clase. pero ya es hora de ir a seguir con nuestras vidas. Muchas gracias por el tiempo, por su atención. Creo que nos vemos como hasta en un mes, entonces voy a seguir de oyente con las demás clases para que la verdad el curso, sé que los profesores que siguen, todos por dicha son amigos y es gente que estimo mucho, tanto como profesionales como su capacidad intelectual, entonces realmente sé que nos esperan unos meses muy bonitos por delante con el curso. Y muy buenas tardes a todos, hasta luego. Ok, hasta luego.